Bienvenidos jóvenes a la asignatura de Ingeniería Económica. Iniciaremos la unidad 1, Conceptos Generales de la Ingeniería Económica. La agenda a desarrollar el día de hoy son alternativas, conceptos, significados y toma de decisiones. Iniciemos con el tema 1.1, alternativas, conceptos y significados. Y será con el significado o la definición de ingeniería. Según el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, CACEI, ingeniería es la profesión donde se aplica el conocimiento de las matemáticas y las ciencias naturales obtenido a través del estudio, la experiencia y la práctica, unido al criterio para desarrollar formas de utilizar en forma económica los materiales, las fuerzas de la naturaleza en beneficio de la humanidad. También se puede decir que es el conjunto de estudios que permite la realización de un proyecto, plan o programa de inversión, determinando las orientaciones más deseables, la mejor concepción, las condiciones de rentabilidad óptima, los materiales y procedimientos más adecuados con el fin de optimizar recursos. En pocas palabras, es hacer los estudios pertinentes para la optimización de recursos. Así tenemos la definición de proyecto, que es muy importante, puesto que el ingeniero se encarga de la resolución de problemas convertidos a un proyecto. El término proyecto proviene del latín projectus y se define como el conjunto de actividades coordinadas e interrelacionadas. A estas dos palabras hay que ponerles un poco de atención, porque la coordinación y la interrelación entre todos los elementos que pueda tener un proyecto son los que interactúan para cumplir un fin o un objetivo específico. Por lo general se establece un periodo de tiempo y un presupuesto para el cumplimiento de dicho fin, por lo que se trata de un concepto muy similar a un plan o un programa. Lo primero es hacer los estudios pertinentes al proyecto. Entre ellos podemos mencionar el estudio de mercado, que comprende todo lo referente al cliente o consumidor, al producto en sí, a los proveedores y a la competencia. El estudio técnico, establecemos todos los requerimientos que nos van a llevar a optimizar todos nuestros recursos, principalmente el económico, que es donde se enfoca el análisis dentro de la asignatura. Y el estudio económico, donde nosotros hacemos un estudio de costos o costeo, establecemos las evaluaciones económicas y otro tipo de estudios como ambientales se podrían hacer en esta etapa para ver las implicaciones económicas que se podrán tener, entre otros estudios que se hacen. Luego pasamos a la siguiente etapa, que es la implantación del proyecto, donde nosotros vemos cómo va a estar la infraestructura, las instalaciones y realizamos una prueba piloto. Si todo sale bien, podemos continuar con la siguiente etapa. De lo contrario, nosotros tendríamos que regresar y volver a analizar todos los estudios de nuestro proyecto. Así, en la última etapa tenemos la ejecución del proyecto, donde nosotros, en base a lo planificado previamente, establecemos el desarrollo de esto, controlamos y hacemos seguimiento de todas las actividades que realizamos. Por ejemplo, tenemos los proyectos de innovación y desarrollo, donde ustedes podrán ver que en todo esto hay toma de decisiones de índole económica, desde decir qué tipo de material, qué medidas o cualquier otra circunstancias que me llevan a decir el material implica costos, el diseño implica costo y todo esto es dinero. Veamos otros ejemplos. Tenemos ejemplos del bienestar humano, tal cual es el desarrollo de nuevos medicamentos o fármacos que nos permitan ayudar al ser humano a tener una mejor calidad de vida. Otros proyectos podríamos mencionar los de desarrollo urbanístico, donde establecemos lugares, establecemos si necesitamos crecer hacia arriba, o todos los requerimientos que necesitemos para ver cómo se va a desarrollar un determinado lugar o una determinada comunidad. Otro ejemplo de proyecto son los de transporte y seguridad vial, donde tenemos un ejemplo específico en nuestro país, como es el CITRANS, por el Departamento de Tránsito.
Los compromisos de la ingeniería. Uno de los compromisos de la ingeniería es con el medio ambiente, pues todo lo que nosotros hagamos tiene repercusiones, ya sea próximas o a largo plazo. Una de ellas son las que ustedes pueden ver, que es la destrucción de nuestro planeta, aunque algo otras serán más específicas dependiendo lo que nosotros estemos realizando. Otro compromiso de la ingeniería es la equidad, donde tanto hombres como mujeres, independientemente de nuestra religión, nuestra condición social u otros factores que nos puedan hacer diferente, tenemos que valer lo mismo. El compromiso social de la ingeniería, donde nosotros tratamos de devolver a la sociedad todo lo que ésta nos da, y la ética. Creo que las figuras dicen más que 1000 palabras, ¿verdad? Donde no hay que incumplir todos los requerimientos que establece la Organización Mundial del Trabajo, y entre ellos podemos mencionar como ejemplo el trabajo infantil. El rol del ingeniero. Los ingenieros son los encargados de diseñar, planificar y ejecutar los proyectos, y en cada una de estas fases se requieren de financiamiento y toma de decisiones. Recordemos que el ingeniero es el profesional que resuelve problemas, pero para resolver problemas nosotros tenemos que tomar decisiones de índole económico para lograr optimizar todos los recursos. Así, cada proyecto o alternativa, por lo general, presenta diferentes requerimientos cuantificables en términos monetarios, como lo son ingresos y egresos de efectivo. Y a esto es conocido como un flujo de efectivo. En otras palabras, el flujo de efectivo se refiere al análisis de las salidas y entradas de dinero que se producen en un periodo de tiempo, teniendo varios elementos para su diagramación. Entre ellos podemos mencionar la inversión inicial, la línea de tiempo, la tasa de rendimiento, los ingresos y egresos que podamos tener, y al final de nuestro proyecto el valor de recuperación, sin dejar de lado el punto de vista donde nosotros o el punto de vista con que vamos a realizar un determinado diagrama de flujo, porque esto va a ser importante. Lo vamos a explicar un poco más a detalle más adelante. Algunos ejemplos de flujo de efectivo, por ejemplo, en la inversión inicial, las inversiones iniciales implican gastar en diseños e infraestructura, compra de maquinaria, mobiliario, implantación del capital de trabajo inicial, entre otros. Algunos desembolsos operativos, tales como materiales, salarios, mantenimientos, servicios generales o pago de intereses que se deben de hacer en la operación de nuestro proyecto. Unos ingresos operativos. El ingreso, por definición, nosotros normalmente solo tenemos ingreso por la venta de los productos o por nuestros servicios o algo otros diferidos que se puedan establecer dentro del proyecto. El valor de recuperación siempre es 1 y se da al final del proyecto, y es la venta en sí del proyecto, por lo cual nosotros solamente lo podemos vender una sola vez. Y la tasa de rendimiento es la tasa o el retorno esperado sobre la inversión que nosotros estamos realizando. Ejemplo de un proyecto. Un ingeniero solicita al dueño de la empresa el cambio de una máquina procesadora de alimentos que puede incrementar un 20% la producción anual para los próximos 5 años. Si la ganancia unitaria por alimento es de $1.20 y la producción actual es de 12,000 unidades al año, y el tiempo de servicio de la máquina actual es de 5 años, ¿cuánto puede la empresa invertir en este proyecto sin alterar sus ganancias actuales? Lo primero que nosotros debemos de hacer es analizar el incremento que nosotros vamos a tener en la producción, porque en base a él es lo que nos va a decir si nos conviene o no invertir en esta máquina. Por lo tanto, nosotros tenemos una producción anual de 12,000 unidades y un incremento de 20% anual con la nueva máquina, teniendo un total de 2,400 unidades, que es equivalente al incremento anual de la producción. Con esto nosotros tenemos que
la venta o si la ganancia por cada producto es de 1.20, tendríamos una ganancia anual de $2.880 y en un total, en 5 años, de $14.400. Ahora, con estos montos nosotros debemos de analizar dónde conseguir el dinero o el financiamiento. Si existe solo una fuente de este financiamiento y tomar la decisión si conviene o no dicha fuente o qué otras variables se deben de considerar para su selección. ¿Cómo afectará la ganancia y al rendimiento económico de la empresa si tomamos la decisión de invertir en esta máquina y considerar determinadas fuentes de financiamiento? Como se puede observar, todo este tipo de decisiones son de índole económica. Por lo tanto, todo proyecto siempre se ayuda de la ingeniería económica. Por lo tanto, la definición de ingeniería económica, según Degarmo, es que implica la evaluación sistemática de los resultados económicos de las soluciones propuestas o problemas de ingeniería para que sean aceptables en lo económico, es decir, que sean viables. Las soluciones de los problemas deben arrojar un balance positivo de los beneficios a largo plazo en relación con sus costos a largo plazo. Otra definición es la que nos establece Planck y Tarquin, que nos dice que la ingeniería económica implica formular, estimar y evaluar los resultados económicos cuando existan alternativas disponibles para llevar a cabo un propósito definido. En síntesis, podemos decir que la ingeniería económica consiste en un conjunto de técnicas matemáticas que simplifican las comparaciones de índole económico, tratando de optimizar los recursos para ver que el proyecto sea viable. Si este no fuese así, se tendría que rechazar cualquier alternativa que no sea o que no esté dándonos el rendimiento que nosotros requerimos. En conclusión, la ingeniería económica sirve para, a través de sus requerimientos y sus conocimientos de ingeniería, economía, probabilidad y estadística, y en base a todo lo que es la ingeniería económica, a través de sus principios, el proceso de toma de decisiones, los flujos de caja, el valor cronológico del dinero, los costos de capital y de oportunidad, tipos de interés, modelos matemáticos de evaluación de alternativa y el análisis de reemplazamiento, entre otras cosas que comprenden la ingeniería económica, logremos o tengamos como resultado la optimización de recursos, medidos por medio de su ventaja y su eficacia económica. Y logremos también la ética económica en el pago de las obligaciones. Antecedentes de la ingeniería económica. La ingeniería económica es una disciplina bastante reciente. Si bien es cierto que desde hace muchos siglos el hombre tenía conocimiento y tomaba en cuenta los costos y el valor del dinero en el tiempo para la toma de decisiones, pero no existía una metodología y una formulación de un punto de vista económico en la ingeniería para el análisis de las alternativas. El desarrollo de esta metodología nació a fines del siglo XIX, impulsada por el desarrollo del sistema ferroviario en Estados Unidos, que empleó grandes cantidades de capital para su construcción y requirió estudios pormenorizados para garantizar la rentabilidad de las inversiones. Así, Arthur Milne Wellington fue un ingeniero civil nacido en Massachusetts, que publicó la obra en 1847, Teoría económica del trazado de las vías férreas, y este hecho fue el punto de partida para la toma interés de la ingeniería en las evaluaciones económicas en el mundo. Fish y Goldman, en 1920, examinaron las inversiones en las estructuras creadas desde el punto de vista de las matemáticas actuariales. Fish creó un método de inversión que se relacionaba con el mercado de los bonos y Goldman expuso un modelo de interés compuesto para acordar valores corporativos.
Eugene Grant, en el año de 1930, escribió Los principios de ingeniería económica. El autor se orientó a proponer un punto de vista económico en la ingeniería, analizando la relevancia de los criterios de juicio y la valoración de las inversiones a corto plazo, como también las comparaciones comunes de inversiones a largo plazo, en bienes de capital basadas en el cálculo del interés compuesto. Es por ello que Eugene Grant es considerado el padre de la ingeniería económica. Paul DeGarmo y Woods publicó su libro Introducción de Ingeniería Económica en 1942. Estos textos se consideraron como clásicos de ingeniería económica y a partir de ellos se sentaron las bases de los principios y metodología de la ingeniería económica tal como la conocemos hoy en día.